todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Alexi patrocina esta reacción y nos trae a Silen Kiren con Kakubei. Es un directo y nos cuenta lo siguiente. Dice, este tema pertenece al álbum Silen Kiren del 2015. Están formados desde el 2010 y tenemos aquí a Sumire Yoshida a la voz y guitarra, Aina Yamauchi al bajo, Yakako Kurosaka al teclado. Y dice, este tema fue del último show y la despedida de Hinako Umemura, la batería. Y bueno, pues supongo que la actualidad, si no dice nada más, es que tendrán mientras tanto un batería de soporte. Pero bueno, aquí tenemos a todavía Hinako. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Qué pena, por favor, de verdad. Qué, Están ahí. qué lástima, llorando desde el segundo uno. Pero sí, lo mismo en la última canción del concierto y estaban ya ahí. Seguro, seguro, seguro. Es que, de verdad, mira, Que lagrimones. qué pena, qué pena. Y la batería cuando la enfocan también, que es la que se va. Por cierto, es el... Mira, mira, la pobre mirando para arriba para que no le caigan los lagrimones. Este escenario estamos acostumbrados a verlos por es del festival, ¿no? Del Now No Down. Así que, bueno, vamos a decir cositas porque no nos vamos a sumergir en la pena. Por cierto, no sabemos el motivo por el que dejó de tocar con la banda. Bueno, a ver, Kakumei pues significa revolución. Es, bueno, se escribió específicamente para el primer concierto en solitario de esta banda en el Nippon Budokan 2015. Habla de la superación, ¿vale? De la autorreferencia y superación. Habla de no rendirse, de romper con las etiquetas. em, Además, porque esta banda, yo creo que no es la primera vez, ¿no? Que la traemos al canal. Eh, No. claro, si no recuerdo mal, ellas empezaron como modelos, creo, ¿vale? Antes que músicos. Ujú. Y al final, bueno, pues tomaron control de su propia carrera. Em, Así que, figúrate. A ver, me gusta mucho la introducción que han hecho con la guitarra, ¿no? Así como un arpegiado limpio, crea como así atmósfera. El tono es como muy clásico, muy brillante. Y el bajo destaca mucho, ¿no? Técnicamente, así como con mucha presencia, muy melódico, manteniendo el pulso. Así que me gusta porque es un sonido que está muy presente.
y, por supuesto es una voz muy agradable, muy bonita. Claro, hay que tener en cuenta que aquí las emociones pues le están... Las desborda, ¿eh? Sí, la desbordan, aunque no se le está... es decir, Sí, sí, está yo lo aguantando, estaba pensando, digo, está llorando y está cantando muy bien. está aguantando muy bien, efectivamente, Que ¿no? normalmente te vienes abajo, digo, además que te pasa cuando lloras o cuando te ríes, ¿eh? Sí, Como además, te dé un ataque de risa no hay Dios que cante. claro, claro. Un vibrato muy, muy natural, así que me está gustando bastante, ¿vale? Y la batería igual, ¿no? Demasiado tiene Sí, con sí, sí. mantenerse ahí. En fin, bueno, pues muy bien de momento, vamos a continuar.乾いた空の下で強く綺麗に咲いた花は枯れてしまってもまたきっと実を結ぶでしょう一つ一つ巻いていった種が少しずつ芽を出して不自由でなってくれたんだ光さす未来の扉ノックしてただ目と閉じてるつぼみの自分自身振り返れば光せがしたの日の迷いすらも恐れなき誓った声がここに響くさ忘れちゃいけない怖いものなんてなかったあの日の夢くない古くない強い気持ち思い描いていた理想の世界も曖昧に感じていた自分の存在に確信をMuy bien, es una canción muy redonda, tiene todos los elementos para que sea un auténtico éxito. Em, a ver, me gusta este sonido de la guitarra, ¿no? Porque es un sonido así como muy, muy clásico, sonido Fender y tal. Em, estaba yo mirando, digo, a ver por qué motivo se fue esta chica de la banda y realmente no fue un motivo porque se llevaran mal, ni mucho menos. La cuestión es que, claro, sale de la banda, pero es que ella era la líder y fundadora del grupo, que todavía tiene más inri, ¿no? Ajá. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y nada, es decir, lo que quería buscar hacer otras cosas, decidió que había llegado ya al final de su etapa, pero no es decir, cuando decía que quería explorar nuevos horizontes, no se refería a irse a otra banda, sino que lo que ha hecho después en su carrera ha sido, por un lado, se ha dedicado a ser productora. De hecho, Ujú. se ha involucrado en la creación y producción de nuevos talentos musicales. Después tiene otra faceta, digamos, de empresaria con el tema de moda, estilo de vida y todo esto. Y después también se ha dedicado al tema de la protección animal. Así que bueno, Mira, son tres pilares sí, sí. a los que se ha dedicado, pero ya no ejerce, digamos, de músico en activo como tal. ¿Vale? Así que bueno, pues es curioso, es curioso. Sí, 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 sí. Bien, bueno, pues lo dicho, yo creo que el elemento que más destaca, bueno, también hay un teclado, pero es el bajo. El bajo creo que es el que lleva el peso de la canción, ¿no? Aparte que la voz es muy bonita, la Sí. guitarra, el teclado y demás son casi más ornamentales, ¿vale? Pero lo que es el peso de la rítmica lo lleva el bajo junto con la batería, por supuesto, ¿no? Muy bien, pues un grupo muy completo. Y la voz canta.
Ujú, ujú. Además que luego es difícil porque encima de que está llorando está tocando la guitarra. Claro, claro. Y se le juntan a la pobre ahí y tiene un tono de voz ahí Ujú. muy, muy hipnótico. Sí. Te Ujú. deja ahí. No, no te olvidas que es ella, ¿no? Pues sí, además el escenario acompaña, la gente ve, bueno, imagínate, ¿no? La gente como diciendo, ostras. Un día, bueno, no sé si serían conscientes de que ese sería la última actuación. Es el concierto del 10º aniversario, ¿no? Sí, bueno, creo que eso, desde 2010 y esto es 2021, claro, todavía no haría los 11 años dependiendo del mes, ¿no? Y bueno, 10º aniversario. Muy bien, es un grupo muy redondo, me gusta mucho. Eh, Estaba yo pensando qué canciones más hemos hecho de Silent Siren. Una Una, ¿no? Fujiyama Disco Y fue, buah, en marzo del hace un 2023. año. Hace un año. Pero me sonaba que lo habíamos hecho. Bueno, vamos a continuar. 隠しを光導いてくれる扉も開きかけてるからそこを信じて進むの光進み未来の扉開いて色づく花びらのような希望をすり隠せば光いる未来へ進む道も止まらない立ち上がった声がここに響くそう光放つ未来へ今動き出しても迷わない立ち上がった声が響いたどうもありがとう Ahí ya se ha roto. Qué pena, por favor. Qué pena. Claro, ya entiendo por qué lloraba la batería, claro. Es la fundadora del grupo. Pues irte de tu propia banda que has fundado tú después de 10 años. Claro, 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 claro. Am, bueno, fíjate cómo es el tema de que en 2021, pues, abandona la banda la batería y hacen un hiatus de prácticamente 2 años y hasta 2023 no iniciaron de nuevo carrera. Es decir, en octubre de 2023 la banda pues se lanza de nuevo y están activas hasta el día de hoy. Sí, Así que, pero por lo que veo, no hay batería oficial. Es decir, que ahora mismo se mantendrán con batería de soporte. Pues ya está. Mm, es lo que podemos decir, ¿vale? Porque pues las, sí, la- sí. las tres actuales son las que hemos mencionado, ¿no? Es decir, Sumire, Aina, Yukako. De Yukako de los teclados, que era, digamos, la que llevaba menos tiempo porque el grupo se funda en 2010, ella está desde 2012 porque anteriormente había otra teclista que era Ayana Sogawa, bueno, que duró solamente 2 añitos y ya está. Es lo que podemos decir. Y
Vale, tengo el nombre de la batería soporte que está Ajá. actualmente. De hecho, no tienen... Sí, sí, sí. Hay Kishihami. Sí. Y de hecho tienen otra batería soporte, supongo que dependerá del calendario, pues tienen una otra, Nakako Banda se llama. Así que... Pues Y mira, tienen una guitarrista soporte que es Naoki Kubo. Estas tres son las que acompañan, digamos, al trío que permanece como banda oficial. Bueno, pues ya está. Muy bien. Gracias, Alexi, por traerlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. No es forma de apoyarnos el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.